Bien, se ve la lámina, ¿verdad? Sí, doctor, se logra ver. Muy bien, muchas gracias. Pablo llegó. Muy bien. Vamos a ver. Bien, entonces, jóvenes, de acuerdo al avance, ya tenemos, como acabamos de comentar, el capítulo 1 con los contenidos correspondientes, el capítulo 2 que han desarrollado cada uno de ustedes, y hoy iniciamos el capítulo 3. El capítulo 3 es más que todo metodológico, en donde debemos definir estos elementos, ¿no? Los tipos de estudio, debemos definir el diseño, debemos definir el nivel de investigación, vamos a definir el ámbito de estudio, los criterios de selección, debemos definir población y muestra, debemos definir el análisis estadístico, y vamos a terminar con los aspectos administrativos, que es súper fácil. Ese es el contenido que nos queda por trabajar. Espero hoy completar estos dos elementos, los niveles y criterios en un siguiente, y población y muestra y análisis pueden estar juntos, y con eso vamos a tener suficiente tiempo para terminar. Quizás lo más complejo va a ser la población muestra. Vamos a, si es necesario, pedir el apoyo de otro docente más. Entre dos podemos hacer eso para que quede bien claro, porque vamos a ver en la clase que corresponda. Bien, entonces, continuando con el tema de hoy respecto a los tipos de estudio, ya saben ustedes que al haber nosotros desarrollado la hipótesis en la teoría al terminar el capítulo anterior, habíamos comentado que de aquí se desprende el tipo y de aquí también se desprende el diseño. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo que vamos a lograr posteriormente es la ejecución, ¿no? El recojo de las evidencias, es decir, el recojo de datos. Eso ya es ejecutar el trabajo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, cuando nosotros hemos visto la hipótesis, hemos propuesto una afirmación futura, ¿no? Para que el recojo de estas evidencias se haga de una manera ordenada y coherente. Pero para eso necesito tener claridad. ¿Qué tipo de estudio estoy haciendo? ¿Cuál es mi diseño? Porque si no sé eso, ¿cómo voy a recoger? Entonces, normalmente un ideal de diseño es que uno tenga dominio total
de las variables, pero normalmente no es así, ni siquiera en un estudio experimental. Por eso es ideal, ¿no? Pero lo que pretendemos con nuestro tipo de estudio y nuestro diseño es que haya la mayor probabilidad de control de las variables y por consiguiente un resultado real, un resultado verdadero de lo que yo encuentre. Pero para eso necesito lograr una validez. Y esta validez no es otra cosa que la disminución de los errores. Y eso se hace pues a través de un adecuado diseño, ¿no? El diseño nos va a permitir a nosotros definir cómo voy a ejecutar la investigación. ¿Cómo? O sea, una cosa es proponer, por ejemplo, ¿no? Si, a ver, ustedes seguramente tienen clases en Collana o tienen clases en el hospital y ahora estamos en virtual. En la mañana, cuando se levantan, hacen una proyección de todo el día y dicen, bueno, hoy en la mañana tengo en el hospital, luego del hospital tengo que ir a Collana y luego de Collana tengo que volver o tengo que encontrar un lugar para asistir a mi clase de investigación o de tesis, que es virtual. Tres momentos diferentes que necesita tres decisiones distintas. Eso lo han dicho. Eso, bueno, supongamos que lo han escrito. Eso sería el proyecto. Pero luego tienen que hacerlo. Y para hacerlo, tienen que decidir cómo hacerlo. ¿Cómo me voy al hospital? ¿En qué me voy? ¿De qué hora a qué hora voy a estar? Lo piensan y lo hacen. Y de hecho, posiblemente lo hagan tal como lo han pensado. Si sale tal como lo han pensado, ustedes van a estar contentos porque se ha cumplido lo que han proyectado. Lo que han proyectado es eso. Luego se van a Collana y también han pensado cómo ir, a qué hora llegar, qué hacer allí y a qué hora volver. Si sale como han previsto, también van a estar contentos porque han hecho lo que tenían que hacer. Y han llegado a esta clase, ¿no? Hasta el ingreso habían 28 alumnos. Quiere decir que 28 de ustedes sí ha hecho lo que pensaba hacer y a los demás no ha sido muy importante. Y posiblemente lleguen luego o no llegarán. Entonces, ese es un error, ¿no? Un error que va a alterar lo que debió suceder hoy día. El ejemplo tan elemental, medio tonto, muy simple que acabo de hacer, es un paralelo con lo que es una investigación. Lo que ustedes inicialmente han pensado en hacer es el proyecto, lo que están escribiendo ahora, y se supone que todo lo que están escribiendo ahora, luego de las varias correcciones que van a pasar, cuando decidan ejecutar el próximo semestre, tiene que cumplirse, ¿no? Y los elementos que alteren en el cumplimiento de lo que está proyectado son los errores. Entonces tenemos que velar porque haya una mayor validez. En concreto, eso es lo que quiere decir esta lámina. Bien, por consiguiente, de la hipótesis, acá mejor, aquí, ya está hecho, pero voy a volver a hacer más dinámico. De la hipótesis que todos ustedes ya han escrito, ¿qué es lo que voy a hacer con esa hipótesis? ¿Voy a analizar o voy a describir?
¿Qué voy a hacer? Si analizo o describo, voy a definir mi tipo de estudio como lo hemos visto ya. Por otro lado, ¿qué es lo que voy a conseguir con mi ejecución del trabajo? ¿Qué consigo? ¿Qué voy a demostrar? ¿Qué, qué es lo que voy a encontrar? ¿Y cómo? ¿Qué voy a encontrar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Esto será el diseño. Por consiguiente, para que no tenga un vacío al momento de tomar esa decisión, esto ya lo hicieron ustedes. En la hipótesis previamente he considerado mis variables, que son las mismas variables desde el título, en el problema, en los objetivos principalmente, en la operacionalización y en el marco teórico. ¿Qué han desarrollado como teoría? Han desarrollado las variables. Cuando han operacionalizado, han visto si sus variables tienen relación o no tienen relación. Si tienen relación, serán asociativas. Si no tienen relación, no son asociativas. Y si son asociativas, habría que definir si hay algún grado de dependencia o no. Eso ya lo saben. Todo eso ya lo saben. Pero al mismo tiempo, ¿en quién voy a hacer todo? En los sujetos de estudio. Yo ya sé quiénes son mis sujetos, sé quiénes son, sé qué características tienen. Ahora voy a pulir eso. Pero ¿qué es lo que no sé todavía y que me corresponde hacer ahora? Lo que no sé es cuántos son, no sé el número. Y eso vamos a hacer. Ese cálculo vamos a hacer en la siguiente o subsiguiente clase. Esto, este análisis, lo primero que me hace es generar el tipo de estudio. Entonces, luego, ¿no? Hemos hablado de, voy a retroceder, del contenido. Entonces, el tipo de estudio a mí me va a decir si mi estudio es descriptivo o mi estudio es explicativo. Eso me va a decir. Luego, cuando vea yo qué es lo que va a pasar, lo que acabamos de decir, qué voy a hacer y cómo lo voy a lograr, tendré que ver dos maneras. O utilizo la observación o utilizo la experimentación. Y eso me da el diseño de investigación. Por consiguiente, este gráfico que ya les había adelantado la anterior vez, que lo vamos a volver a ver, ya estamos volviendo a verlo, y quizás vamos a verlo una o dos veces más. En su momento, cuando hicimos hipótesis, claro está, habíamos empezado el tema que todos ustedes plantearon, eso se problematizó, del problema para la solución se propusieron los objetivos y de los objetivos la hipótesis en resumen.
Y habíamos visto que entre ellas necesariamente están las variables que acabamos de recordar. Y estas variables que están dentro de la hipótesis, que están dentro de los objetivos, que están dentro del problema, analizamos la relación que existe entre las variables, lo que acabamos de decir. ¿Qué relación hay entre ellas? ¿O es una relación no asociativa? No se asocian. No hay una relación entre las variables. Entonces, mi tipo de estudio será descriptivo. Solamente voy a mostrar los hechos, voy a describir los hechos. Pero estas variables, a su vez, pueden ser asociativas. Sí hay relación entre ellas, pero esa relación no es dependiente, no hay relación de dependencia. Entonces mi tipo de estudio también será descriptivo. Todos ustedes están haciendo trabajos que no son descriptivos por exigencia de la facultad, ¿no? Algunos están al límite de ser o no ser descriptivos, algunos de ustedes. Por eso cuando la primera vez les hice las observaciones, y dicho sea de paso, sí, la mayoría de ustedes sí ha corregido las observaciones que les hice, pero algunos de ustedes no han modificado nada de las observaciones que les hice. Yo me preguntaba en ese momento, y me falta leer todavía tantos trabajos, y yo me pregunté en los pocos que he leído, ¿y para qué le he hecho la observación si no ha cambiado nada? ¿No? Eh, bueno, llama la atención, ¿no? Está igualito como lo presentó al inicio, por gusto fueron las correcciones. Son pocos de ustedes, pero hay. Entonces, lógicamente, ¿cómo voy a poner una buena nota si ni siquiera han corregido lo que se les ha observado? Bueno, al margen de ello, también ya hemos visto que sí, las variables sí se asocian, pero al mismo tiempo este tipo de sociedad o asociación sí tiene relación de dependencia. Por consiguiente, sus variables son dependiente y variable independiente, que todos ustedes ya lo saben, todos sin excepción saben ustedes, porque ya han hecho todo eso. Entonces allí, si hay este tipo de relación y de asociación, será un tipo de estudio explicativo, que también será analítico, ¿no? ¿Por qué? Porque va a demostrar esa relación. Y esta demostración normalmente es estadística. Hasta ahí todos saben. Realmente lo que estoy haciendo en este momento no es nada nuevo, porque en la última clase de hipótesis ya la habíamos hecho. Pero estoy consolidando, porque es la primera parte de nuestro tercer capítulo. Bien, entonces está de más recordar la diferencia entre describir y explicar, pero puede, si uno complejiza la relación de sus variables, puede pasar de ser descriptivo a explicativo. Por eso, cuando corregimos, en muchos de ustedes yo les dije, tratemos de buscar que sea qué asociación hay entre tal cosa, o cuál es la relación entre tal o cual cosa de sus variables, ¿no? Y dejó de ser descriptivo. Bien, por consiguiente, ya acabamos de decir que existen dos tipos de investigación. Entonces, lo que necesito es o describir o explicar, y usualmente el método es observacional. Y eso va a depender de
¿Qué cosa quiero yo? Por eso les decía, ¿qué es lo que quieres obtener en tu investigación? ¿Qué buscas? ¿Cuál crees que va a ser tu resultado? Entonces, yo teniendo esa claridad, propongo y decido cuál va a ser mi tipo, ¿no? Porque sabiendo qué es lo que yo voy a querer obtener, voy a tener claridad del nivel de análisis, del nivel de eh, explicación que yo voy a tener de mis resultados. Si simplemente voy a, por ejemplo, encontrar una prevalencia y voy a decir, la prevalencia de tal cosa es tanto, o si simplemente voy a decir, los factores de riesgo de tal cosa son este y este. Y ahí terminó mi trabajo de investigación. Evidentemente es descriptivo porque no hay ningún nivel de análisis. Solamente he buscado y he descrito cuáles o cuáles son. Y allí terminó, ¿no? Para sacar una prevalencia, por ejemplo, yo voy a simplemente saber el total de la población y dentro de esa población, cuántas veces se produce el evento que estoy estudiando, hago una división, lo multiplico por 100 y tengo el porcentaje de prevalencia. Es bastante sencillo y eso es simplemente descriptivo. Y en algunos casos, como lo estuvieron haciendo, y por eso es que les corregí al inicio, si solamente van a decir cuáles son los factores de riesgo o cuáles son los factores asociados para tal cosa, y eso es todo su objetivo. En varios de los casos, cuando les corregí, les dice, bueno, dirán, pues el factor de riesgo 1 es tal cosa, el factor de riesgo 2 es tal cosa, el factor de riesgo 3 es tal cosa. Y ahí terminó. Ahí terminó. Entonces, ese es nada más que descriptivo. ¿Cuál es el análisis que hemos hecho? Ninguno. Ninguno, ¿no? Bien. Pero casi todos ustedes no están en eso, justamente por eso hemos corregido individualmente cada uno de sus trabajos y lo seguiremos haciendo. Bien, entonces, mi estudio o va a ser descriptivo o va a ser explicativo. No hay otro como tipo. O sea, no confundamos, ¿no? Estamos hablando del tipo de investigación. Y creo que hemos ya explicado lo que significa cada uno de ellos, ¿no? Entonces voy desde el problema al diseño, ¿no? Cuando tengo el problema, digo, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo el problema? Entonces me voy al diseño. Y en el diseño me dirá, yo voy a obtener tal cosa. Para ello, previamente he pasado todos los momentos necesarios, ya no voy a volver a repetirlos, ¿no? Nuevamente los objetivos, la operacionalización, marco teórico, etcétera, ya lo saben. Bueno, hoy vamos a tener el diseño y luego tendré que pasar a la ejecución. Y eso ya será el próximo semestre. Y si tengo los datos, tengo que analizarlos. Ahora sí, vamos a, creo que nos alcanza el tiempo para poder sí, sobrado, para poder trabajar los diseños de investigación. ¿Hasta aquí tendremos alguna pregunta?